confident that they can do the same. Very confident that they can take. Throws it out. As the run of Ceballos does make it against Getafe back on December 7th in a 1-1 draw in the capital. Vinicius working against Ruben Perez. Now Juan Fran, square ball in. Lucas Vazquez. Lucas. Vinicius now in a more central position. Casemiro quickly releasing Odriozola, squared. Against Bustinza. Still working on the Leganés cap. Got 3 players in front of him. With Reguilón connecting with him. And don't know if that was the pass for Vinicius. Here's Ceballos finding Vinicius into the area. Vinicius. Still Vinicius gets in front of Bustinza. Fires the target here. Lucas swings it in, a nice ball in. Pichu Cuellar reaches out a hand. There's Vinicius. It's goal bound, and he's easy play by Bustinza. With that situation with Karius, but he's able to do it here. It's a calm finish for Lucas Vazquez, but Benzema, he has a knack of doing this, taking advantage of Vinicius. But Vinicius keeps his head up, sees that Vazquez. Lead for the Merengues. It's Real Madrid 2, Leganés 0. Leganés captain Bustinza. Va faire ses débuts avec le Real Madrid. Odriozola. Benzema. Isco. Odriozola. Le centre. Benzema. Et Vinicius. Goal! L'assaut de Vinicius avec cette sublime reprise de volée. Le Real Madrid mène maintenant 3-0 grâce à ce geste. All I need is your love. Tonight, now all I need. Solid summer night sky got me feeling high. Your love is like a remedy, your body feeling right. Missing lips I've never kissed, I just need a taste. Hooked on you and addict, I can't let you slip away. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Your love. All I need is your love. Tonight, now all I need is your love. Tonight. Let's leave without a trace. Slip into the bathroom stall, your hands on my waist. We can hide out in here till the night fades away. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Your love. All I need is your love. Tonight, now all I need is your love. Tonight, all I need is your love. Tonight.
Solid summer night sky got me feeling high. Your love is like a remedy, your body feeling right. Missing lips I've never kissed, I just need a taste. Hooked on you and addict, I can't let you slip away. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Your love, it's your love. Tonight, tonight, now all I need is your love. Let's leave without a trace. Slip into the bathroom stall, your hands on my waist. We can hide out in here till the night fades away. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Take me in, take me down, I wanna feel your love right now. Your love, it's your love. Tonight, tonight, now all I need is your love. Tonight, tonight, all I need is your love. Tonight, tonight, now all I need is your love. Tonight, tonight. Take me down now, take me down now. I wanna feel your love, I wanna feel your love. Take me down now, take me down now. I wanna feel your love, I wanna feel your love. Take me down now, take me down now. I wanna feel your love. All I need is your love. Tonight, tonight, now all I need is your love. Tonight. Que de prensa y le preguntamos a su técnico, a Óscar Fernández, ojo. Ojo a ese balón, ojo dentro del área, puede llegar el gol de Vinicius, gol. ¡Gol! Del Real Madrid Castilla. Primer gol oficial, primer tanto en esta temporada. Petegui en las gradas del Cerro del Espino de Majadahonda. Marca Vinicius Junior su primer gol como jugador del Real Madrid. Esta vez el primero va a ser con la camiseta del Real Madrid Castilla, pero llega el primer gol de Vinicius, llega el empate a 1, tan solo un minuto y medio después del gol del Atlético de Madrid B. Marca el Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B 1, Real Madrid Castilla otro. Menuda acción del Real Madrid Castilla, aprovechando esa velocidad y esa exuberancia que tiene Vinicius. Vemos cómo ha sido capaz de ganar 10 metros cuando tenía quizá toda la ventaja el defensor del Atlético de Madrid B. El primero va a ser con la camiseta del Real Madrid Castilla, pero del gol del Atlético de Madrid B. Marca el Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid B 1, activa del Atlético de Madrid, deleitándose lógicamente con las vistas de los dos goles del Atlético de Madrid B, el tanto de Samu en el 4, el empate de Vinicius Junior en el 6. Cómo ha arrancado el mini derbi en la otra.
Ahora les planteamos el... Pero Está muy bien. está lleno de confianza el once. El césped que está largo, Está complicado, sí. Está alto, más que largo. Está alto, se queda un poco. Que hemos visto que había riego justo antes del partido. Sí, pero cuando está largo es más fácil que te resbale. Y Hacho. Bueno, ahí está la falta sobre Vinicius. Vinicius Alba. A centrar. Ese es el palo del portero. Lucas se quedó bien en su sitio. Ojo que se va Vinicius. Se marcha Vinicius, que ha cogido la carrera. Ojo el Muy balón. bien, buen balón. El pase es para Cristo. La respuesta del Castilla, la pega Cristo. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, qué partido. Un partidazo, ¿eh? Magnífico Vinicius. El desmarque de Cristo es muy bueno. Pero vaya cambio de ritmo que tiene Vinicius. Qué bien Cristo. Y esa visión para encontrar el desmarque de Cristo. Darles, donde estamos viendo una nueva acción de Vinicius. Rápido, ¿eh? Ese cambio es Cambio de ritmo espectacular. esa visión para encontrar a Cristo también. Mañana en Real Madrid Televisión, programación especial con motivo del sorteo. Arriba, el balón bota y bota, pero Seo lo ha aguantado. Parece un conejo, una liebre. Para Vinicius ahí con Ricard, vaya papelón de Ricard, sale por dentro Vinicius, muy complicado pararle, ahora le ha tirado falta, muy complicado Está pararle. haciendo un gran partido Vinicius. Estos primeros 16 minutos tremendos, una incidencia en el juego demoledora. Se le ve que hace la diferencia. Iniciativa y no rifar el balón por la izquierda. Dani Fernández, Dani que toca arriba, Vinicius intenta anticipar, está ganando todo. Dani Fernández, Dani pisa, taconazo, la llegada de Vinicius, vamos a ver, está muy cerrado Ricard y Vinicius, intenta Vinicius marcharse, al final se ha marchado. Vinicius para un lado, Joaquín que también le encima, Joaquín a punto de recuperar, sí. Bueno, perdió la posición Sergio y es un problema con un jugador tan rápido como es Pinchi, que en este caso le perjudicó el estado del terreno de juego a él. Vinicius. Van tres. O le hace falta ya. Que no se dé la vuelta, ¿no? Un jugador como Vinicius no se puede dar la vuelta, por definición. Cristo para Felasier, vamos a ver si se puede girar para la zurda, deja en la frontal, Seo con Vinicius ya repliega todo el Atlético. ¡Qué golazo marcado! ¡Golazo de Vinicius Junior! Jugada por la izquierda, la asociación de Felasier con Cristo, el balón que acaba de nuevo en el brasileño, esta vez por toda la escuadra, 1-2. La jugada colectiva es maravillosa entre Cristo, Feulasier, Seo, y ahí le llega al toque de calidad de Vinicius, que la clava donde quiere, en la escuadra. ¡Qué jugadorazo! ¡Qué exhibición de Vinicius Junior! ¡Qué jugador hay aquí, Artero! Sí, gran jugada del equipo que termina con un auténtico golazo de Vinicius de una calidad espectacular, otra vez, yo insisto, ¿no? En este modelo de gestión del club que trae un futbolista que luego besa al escudo. Se besa al escudo y va a saludar a dedicar. Todos son buenas noticias de momento, De momento, la verdad que lo estamos pasando fenomenal. Minuto 29, 1-2. Falta sobre... No pueden, otro más. Sobre Vinicius, que se está marcando todo en la exhibición aquí en el Cerro del Espino. Ahí, el consejo de Santi Solari del míster. Y la sonrisa de los mismos equipos, además, en el grupo que el Real Madrid. Bueno, pues comienza todo eso de forma oficial. Vamos a ver cómo paramos a Joaquín. Otra, bueno, ya está bien, ¿no? Bueno, ahora, la verdad que ahora se ha cambiado. Ahora asistían, pero es que no le dejan dar. Es verdad que la mejor manera de que no nos hagan daño es tener la pelota. Bien ha soltado Sergio. Círculo central, abre algo. Ojo que llega al genio. Aquí viene Vinicius, obvio, se marcha dentro del área, el balón para Felasier. A ritmo en la primera parte de los dos equipos. Me ha pasado volando. Bien, trabajando, Vinicius. Muy buen detalle. Le rebaña. Y otra falta. ¿Cuántas llevan con él? 7 sobre Vinicius. Esa es tarjeta. Esta sí es tarjeta. Está ya un poquito enfadado el brasileño. Lógico, es que no. Ninguna ha sido especialmente. Esta sí. La gota malaya, ¿no? La agarra y le pega. Bueno, esta sí. Esta sí le saca tarjeta. Claro. Reiteración, Se le ve contento, Y algo mueve a la izquierda, el balón para Dani Fernández, se va a marchar Vinicius se marcha, otra 8 faltas. Reiteración, se van turnando. Que han conseguido los dos goles además diferentes, uno en el mano a mano en la definición y el otro un auténtico. Maravillosas a lo largo de la primera parte Cristo y Vinicius y quieren repetir, Madre, como así está sucediendo. Vinicius hablando con el árbitro. Me da la sensación de que algo... Dani Fernández toca arriba, viene Vinicius, intenta darse la vuelta y Ricard, que no se la dé, saque de banda. Vinicius, ojo.
Vamos a ver, en teoría es un perfil para un zurdo, ¿no? Cualquier cosa. Vamos a ver qué sucede. Ahí va, pita el árbitro. A Vinicius intenta la sorpresa. Intentó sorprender. Intentó algo diferente. Sí. A San Román se marchó ligeramente. Está con ganas. Buen toque. El campo por la izquierda. Toca de primera. No era nada fácil. Seo para Vinicius. Ricard estaba agarrando. Vinicius ante dos. Se intenta marchar. Ricard le saca del campo. Es falta. Pues Yo no creo la que era pita. falta, ¿eh? Para Era mí falta. es falta porque se había vuelto a ir. Pues no la pita. Yo creo que ahí hay falta. Mira, hay los dos encima. Es un dolor de cabeza permanente. Si mete gol, Recuperamos. Otra Ahí va vez. Vinicius deja largo para Cristo demasiado. Ay, qué pena ahora. Se está jugando ahora a lo que quiere el Castillo. de hecho es el momento Sí. de hacer el Por el centro, cuidado, le va a llegar a Seo en la frontal, Seo para Vinicius, ojo Vinicius, puede intentarlo, Vinicius sale, mira, Ricard, Le aguantó Ricard. aguantó muy bien ahora. Recibe el apoyo atrás, viene Vinicius levanta la cabeza, mete la mosca, ¡oh! Salido Valens, teniendo buena respuesta, ha salido en esta segunda parte, Javi Sánchez. Enorme, Javi. Bien. Pero la verdad es que Joaquín, peligrosísimo. ¿No? Y ahí va el nuestro, ahí va Vinicius. marchar, falta, tarjeta. Sácala ya. Saca, hombre. Sergio Ramos, Vinicius otra vez con Ramos, aparece Reguilón. Banda izquierda, Vinicius. Se da la vuelta a Ceballos. Busca opciones el de Utrera, insiste sobre el sector izquierdo, aparece Reguilón en ataque, tira el desmarque Vinicius, le vieron. Ahí está Vinicius Junior que va a centrar, la pone Vinicius, el intento de jugada. Ha podido disfrutar muy poco de la media punta Asensio desde que está en el tema de Solari, le da mucha libertad a Asensio, al que hemos visto en el inicio y en el final. La velocidad del Melilla, la salva Sergio Ramos. Vinicius, perseguido por Sufi Chacla. Que cuerpea bien. Vinicius quiere aprovechar el error de Lolo, le acompaña Asensio. Asensio quiere el primero, Asensio se le escapa el control. Real Madrid, Ceballos, zona incluso de golpeo. Caracolea Ceballos, se mete entre dos, busca el balón filtrado, Vinicius en el área. Que puede ser muy peligrosa y hemos asistido a ese minuto de aplauso. Correcto, todo ello a suceder que tuvieron lugar en esos 60 segundos. No nos Pamplonés, presionado por Ceballos. Es un 3-1, aparece Vinicius como una moto. Conduce Reguilón, perseguido por Otegui, que no le va a pillar, que no le va a alcanzar. Deja Reguilón para Vinicius. Se cuela entre dos rivales, buena la distribución. Vinicius encarando, pisa área, que era Vinicius, la pone Vinicius segundo palo. Estaba buscando, mueve Sergio Ramos. La cambia toda Javi Sánchez. Envío demasiado potente para Vinicius. La pelota ha salido. El que aprovecha para dar sus indicaciones Luis Carrión. Sí que tiene más gesto. Envío vertical de Ramos. Buena maniobra de Vinicius. Benzema recibe, se da la vuelta y proyecta en ataque a Vinicius. Vinicius emparejado con Sufiana. Apareció al corte Mahanan. Se la queda en estos últimos minutos. Sí, y vemos que cada vez que busca recibir Yacine en el Melilla, le sale Javi Sánchez. Benzema a Vinicius. Se queda la pelota atrás. No va a llegar Reguilón. Sale Lucas. La perdió Lucas, se mete en un problema Alfonso, persevera Alfonso, Vinicius en la frontal, Benzema, que quiere arrancar por la derecha, combinar con Lucas. La pelota rebotada le cae a Vinicius, la pone sobre Odriozola, Benzema en el área, balón al interior. Y llama la atención por las condiciones atléticas que tiene a sus 35 años, se le ve muy fino, se le ve llegando rápido. Meterse en un follón. Salió. La perdió Mohamed Mahanan, saque del Real Madrid, quería sacar rápido Vinicius pero no la han dejado. Sí, al final le... Benzema perfectamente situado, buena combinación entre Lucas y Odriozola por el sector derecho, mérito para el Donostiarra en esta axilla que ahora ataca, se expone y defiende peor. Quiere más el Real Madrid, ahí está Vinicius. Demasiado potente que va a intentar rescatar Vinicius. Buscaba con un solo toque lanzarle el caño. Para interesarse por Vinicius, que se quedaba tendido sobre el terreno de juego, pero rápidamente. Y está amonestado. Junto a Marcos Llorente en esa zona. Vinicius. Tiró la combinación con el rival. La pelota le volvió a caer a Vinicius. Así que los recogepelotas tendrán que... Viendo las repeticiones, la línea que separaba el resbalón tonto sin consecuencias, que parece que es lo que ha sido, de una lesión de gravedad, es razonable. Cabeza Javi Sánchez, opción de réplica para Vinicius, que arranca la moto. Arranca Vinicius, agarrado por Otegui, se viene hacia el centro, busca un socio, encuentra a Asensio. Tanto en que entró en contacto con la pelota, no sabía si amagar y seguir
con la conducción. Si disparar directamente, mira, quedó a medio de Burgos Bengoechea, dejó seguir y la ocasión era clara, pero la sacó abajo bien el portero. Otra vez a la carga el Real Madrid. Benzema, zona de golpeo, amenaza con el disparo, la deja por la izquierda. Ahí está Vinicius, le acompaña Benzema. Vinicius se perfila, le puede pegar, la deja hacia el centro. Pisa área Lucas, más de Lucas. Sufian Shakla. Igor dejándola otra vez para Shakla. Muy atento en la recuperación Dani Ceballos. Encara el utrerano, sigue Ceballos, deja para Vinicius. Vinicius se perfila, le pega a Vinicius, el envío con rosca. Tramo de la primera parte. Exacto, y yo creo que en este momento probablemente ya está consiguiendo llegar a zonas de remate con Mutki y entregando para Vinicius. Vinicius encara una vez más a Sufian. Aguanta Vinicius, le dobla Ceballos. De la cercanía del final de la primera parte, puede ser la última. Pisa área Vinicius, la pone con el exterior. Golazo. ¡Gol! Del Real Madrid en el 45. Gol de Marco Asensio. Tocó y tocó con calma, con paciencia, buscando la mejor opción. El equipo de Solari. Envío maravilloso, delicioso con el exterior de Vinicius para que finalice Marco Asensio de primeras, ampliando la ventaja del campeón de Europa. Marcó el Madrid, marcó Asensio, Melilla 0, Real Madrid 2. Sí, el partido estaba para eso, Le cae ese balón a Dani Ceballos, recibe Vinicius, encarando Vinicius ahora en la conducción, entrega para Vinicius, la pide Dani Ceballos, controla Ceballos, se la devuelve a Vinicius, amaga el brasileño para Reguilón. Vinicius, el brasileño protege, Vinicius cae, dice el árbitro que no pasó nada. Sabe dónde estás y a partir de aquí pivota sobre su cuerpo y se le da vuelta, con lo cual está haciendo hoy un clinic de manual de cómo pivotar para probar, para innovar, para hacer experimentos, pero claro, él no ha podido, con lo cual entiende que en circunstancias de máxima necesidad te puede dar rendimiento ahí Marco Asensio. Reguilón la ve muy bien en el lado izquierdo a Vinicius encarando, Vinicius que puede golpear, Vinicius en la frontal, Marcos Llorente va a tirar duro y lo atrapa y no concede lo que es mejor en la jugada, rechace alguno. Vinicius en la esquina del área, Vinicius juega de nuevo con Dani Ceballos. Vinicius, a ver qué inventa Vinicius, el pase otra vez con Asensio y recursos para ampliar su catálogo de acciones, ¿no? Siempre va por dentro, ahora filtra un pase a Asensio, es verdad que el pase fue un pelín largo y ahí el mallorquín. Parece Dani Barrio para salir junto a su defensa, otra vez esa conexión entre derecha, está más cómodo ahí el brasileño buscando su pierna diestra, pero entiendo que ahí para Juanmi Carrión ha recuperado Lucas Vázquez. Vinicius, el control orientado con el pecho, es muy bueno de Vinicius, frena y deja Vinicius. Juega con Fede Valverde. El uruguayo la devuelve para Vinicius. Vinicius prefiere vía para Vinicius. Ahora arranca para encarar. Vinicius recorta. Vinicius, Reguilón es el que puede. Liga, Alberto, la mitad de ellas no ha encajado gol. Es decir, solo ha encajado gol en 5 partidos. Y cuando encaja... ¡Ojo a Vinicius! Se estrella la pelota. Dijo, vamos por faena en peine frontal, balón que va al larguero, ¿no? Y ese tipo de acciones ya es cuestión de fortuna. Pierna suelta veneno ahí, él se, otra vez más hacia adentro como le gusta. En la primera parte buscó la rosca al segundo palo, en esta ocasión Vinicius Junior, el larguero escupió el Real Madrid, golpea a Keylor Navas, balón buscando a Vinicius, Nacho Fernández, Vinicius ahora no tiene posibilidad de pase claro y vuelve a meterse en lo físico con el delantero que está jugando ahora en el Melilla, porque Nacho tiene más envergadura que Brian. Dani Barrio no remató bien Marco Asensio, insiste el Madrid. Vinicius, el balón para Reguilón, Reguilón la revienta y el balón gol, gol de Odriozola, marca el tercero el Real Madrid. Una jugada que llevaba escrito el nombre del gol hace 30 segundos, pero no caía hasta que el lateral derecho del Madrid, Álvaro Odriozola. Cuesta mucho golear, con lo cual hay gente que se ha reforzado hoy. Qué bien, Vinicius. Qué detalle lo que ha hecho Vinicius, que se va. Vinicius en el área, Vinicius en el recorte, Vinicius la pudo acabar esa maravilla de control. Bueno, a Sofian las fuerzas que le quedaban, Alberto ya aquí la dio el último aliento. Sofian, qué buen mano a mano, y aquí Vinicius se fue hacia adentro otra vez. Una vez que hizo la primera, quiso salir a hombro. Por dentro lo cortó Nacho, otro que está tieso.
Vinicius para Cristo, sale muy bien Dani. Equipo solar, y a partir de aquí empezó a jugar, empezó a mover, salió con dos vacas sagradas, como decíamos antes, con dos pesos pesados como Ramos y como Benzema. La media parte te das el lujo de sacarlos porque no te hacen falta para el devenir del partido. Partido de ida. Mal es que estés tieso, ¿no? Pero es que el sexto, séptimo, octavo lo hace al mismo nivel el lateral derecho del Madrid. Juega Vinicius en el área, Vinicius en cara. Vinicius, la rabona de... Godearse fue un balón que le cayó. Fue un recurso más que un adorno, fue un centro, con lo cual tenía vocación, ¿no?, de ir a hacer aquí el lujo, ¿no?, detalle de Vinicius. Es verdad que hay gente que no le gusta ese tipo de acciones cuando tu equipo gana 0-3. Lucas buscando a Nacho, ha cabeceado Richie, le cae a Vinicius, a ver qué inventa ahora. Vinicius en cara, Vinicius centra, el balón se complicaba porque se iba envenenando hacia adentro. Y Dani Barrio ha despejado a Cor. Por traer a futbolista brasileño, pero apuesta clara por la juventud en los despachos. Bueno, ahora que hablas de eso, Alberto, en Argentina, nuestros compañeros de Tais Sport daban por Lucas para Vinicius. Vinicius en ese regate que intentaba hacer sobre Richie. Sigue Vinicius con la pelota. Lucas Vázquez de la línea de fondo. Lucas la remonta, lucha martilleando una y otra vez. Home. Mentioned Girona performance, but Real Madrid took care of them. Look out! There's Vinicius, always testing, always looking. This time ridden wide, and it will go out for the throw. This is the play Real Madrid. Full stop. Cleared by Al. It was a performance. Yeah, Marcelo definitely should be criticised, but there was a few others that'll give him company when that laser is looking at them on the whiteboard at half. Ceballos for Vinicius. Tries to kick it wide. Ceballos drags, drops. Douglas Luiz, though, calm and in good position. Parried away again by Ramallo. Douglas Luiz, the City loanee in his second coach, brought in to try and revive Girona. Vinicius parried away. 4-3-3 with Casemiro in the hole. Through nicely. Vinicius cutting past Alcalá. Back to his right foot. Can't. Machine takes hold. Wonderful abracadabra. And then the coolness to pick out the next pass. He knows he's in the box. Carlos Blanes. Hadai. As is the Man City loanee and promising phenom Patrick. Girona's success has been in this Copa del Rey so far. Vinicius, delicate, cleared away. Been operating in Phil. But they give him the starts in the King's Cup. Wasn't too happy when they gave Kepa the starting job. Moved on, and Girona glad to have him. Vinicius to his left. Ramallo blocks once. Snuck across, and Benzema shoots Vinicius gets a big thumbs up. Take a look at this. It comes back to him. Two players inside the telephone box, and he don't kick. An identical play for Benzema, but he took one extra step. One extra touch by Alcalá, but in more of a Real Madrid type fashion. Good play again. Lovely Benz lead. On the outside shoulder. Oh, he'll take him on. Vinicius against Alcalá. Snucking it in. Odriozola lighting it up. Look out. Vinicius again favoring his right. Ooh, and just sending it over the crossbar. Lovely hesitation. And in that hesitation, pretty triangles, pretty feet, pretty damn good effort this stamp. Just gets across. Here's the end result. Look at that wonderful balletic dynamic. We got the boss winces. Just reads it again. Alcalá against made to evaporate until he gets his machete out of his jockstrap and takes him down. Proper yellow card. All is, but Gorka walking a tightrope. Vinicius. Vasquez. Nice from Benz. Vinicius off to the races. Trickles it to the spot. A little bump from behind. Brazilian. Kind of going with a half. Abel Xavier with a bleach. Catching Luka. Vinicius. Right on the line, but they're going to say in the area.
steps inside the box right there, and his feet are taken inside. It's a calculated reach by Lozano. He gambles and he gets it wrong, and that is true. Cristiano Ronaldo, eat your heart out. There's the penalty. Well, 4 goals and an assist. Good ball. In league play. That's his second cup goal for the Real pass captain. by Ceballos. Modric keep bends. And let's not forget getting some of the best players in the world. Na equipa do Girona para poderem ser soluções para Eusébio Sacristano já O Ramalho via-se durante este desafio. Vinícius arranca, quando arranca, Vinícius é o cabo do trabalho a deixar para o Lucas Vázquez, coloca no segundo poste, Benzema não solta agora, Vinícius fugiu mais um grande drible sobre o compatriota, remorse Benzema. Vinícius tenta sempre fugir do Benzema e ele a deslocar-se, obviamente a levar também com ele os defesas. Muito bem. Bernardo, Vinícius recebe o jogo está aceso. Injuries and everything, but the Champions League. Mesmo assim, muita gente and they do 4. Desafio bola longa para La Liga seems to be skipped. Veremos se dará minutos a Toni Kroos. Turn it over. It's a lovely. Ganhou bem posição. Set a sequence pass. Mais espaço, nem muito tempo para criar desequilíbrio. Vinícius, o passo para Marcelo, corte. The ball wasn't closed down enough. There was in the first half, in their own half, Girona fought off goal in the 88th minute. That sent Atletico Madrid out, so he's proven to be. O passe para Karim Benzema. Quando enfrentam um adversário, se não tem apoio, é de facto um jogador que precisa de melhorar nesse 1 para 1. Vinícius puxa para a direita, para trás, remate bem. Vinícius a trabalhar em espaços curtos e agora o desarme a ser feito. Agora no renovado meio campo do que na primeira. Toni Kroos, cabeça levantada, Brau. Choco Lozano. Carregado o hondurenho, cai agora sem falta. Vinícius rouba-lhe a bola. Depois é Choco Lozano que agarra Vinícius. Outra vez. O seu lado emocional, como se apresenta aqui, porque não consegue sair da zona central, recuperado por Toni Kroos. Vinícius. Marcelo de novo para Vinícius. Se Vinícius, quando não tem espaço, me inventa. Agora imaginem Vinícius com espaço para tentar ganhar no 1 contra 1 e sofrer a falta. O árbitro deixa jogar, porque ainda está. Cruzamento para Benzema, atacar a bola nas costas. Bom, há umas dúvidas aqui. Mas há ali um contacto. Vamos ter aqui um grande final de jogo com a bola libertada para Vinícius. Pede fora de jogo que não existe. Vinícius Júnior a encarar Ramalho a poder colocar na meia-lua. Excelente a simulação. Toni Kroos, devolução do Marcelo. Esqualarcon. Vinícius. Arranca Vinícius. Travou o movimento, deu para Marcelo. Cruzamento é perfeito. O cruzamento do Marcelo. É perfeito aqui, a provocar Vinícius. E depois este cruzamento do Marcelo. Segundo esta época, com a camisola do Girona, entra Marcelo, bola para Vinícius, está em posição legal, não está no senhor. Fora de jogo, assinalado pela equipa de arbitragem. Mal tirado este fora de jogo. Sim. Não sei se não é tal lance. Muito mérito também em Vinícius. Muito mesmo. Ele fixa ali os dois defesas e depois Marcelo está já aqui muito tempo para virar para a procura de mais um gol por parte dos blancos. O que acontece agora com Vinícius a cruzar para o golo de Karim Benzema. O golo de Karim Benzema ao segundo posto e agora sim. Também a perceber o Real Madrid que aquele gol de vantagem era muito curto, mas aqui muito mais fácil. Nunca na primeira parte conseguimos ver tão exposta a equipa. Parece-me que está atrás da linha da bola. Em relação às defesas, mas está atrás da linha da bola. Sim, o Conte é pressionado, consegue soltar para Jonas Ramalho. Começamos a vislumbrar uma espécie de denominador comum. O Vinícius não participa. Vai Vinícius encarar. Ai, que era uma guerra. Vinícius ficou retido em Marcelo. Agora sim, colocar no compatriota e Vinícius fica à espera. Portanto, acho que a eliminatória foi um bom jogo, sobretudo do Real.